En este video les mostraré la mejor optimización para Fortnite temporada 3. Ya se cumplieron varios días desde que salió la nueva temporada de Fortnite y he visto que todavía hay muchos problemas con los FPS. Así que el día de hoy vengo a arreglarles ese problema. Así que antes de empezar agradecería mucho que se suscribieran al canal para llegar a los 50,000 subs. Mi meta es llegar antes de julio y yo sé que podemos cumplirlo. Así que sin nada más que decir, comencemos. Así que bueno gente, ya estamos aquí dentro de Fortnite y lo primero que vamos a hacer serán unas configuraciones gráficas. Así que bueno, nos vamos a ir acá al apartado de ajustes y vamos a empezar. En modo ventana yo siempre recomiendo ponerlo en pantalla completa, más que nada también ya que hay gente que usa resoluciones personalizadas y pues bueno, a la hora de ponerlo en pantalla completa en ventana, pues básicamente no se le pone esa resolución personalizada. Así que es muy importante también tenerla en pantalla completa también, más que nada, y no sé si sea verdad, pero creo que te da menos delay y eso. Así que bueno, en resolución aquí yo la tengo en 1920 x 1080, pero para tener más FPS yo recomiendo que la pongan en una resolución menor, como la de 1280 x 720, o puede hacer una resolución personalizada que más adelante les voy a explicar a cómo hacerlo. Ahora, aquí en sincronización vertical, esto es más que nada lo que hace esto es poner los FPS a los hertz de tu monitor. Si tu monitor tiene 144 Hz, tu juego va a estar a 144 FPS. Si tu monitor tiene 60, pues a 60 y así. Yo no recomiendo que lo pongan, la verdad, ya que bueno, en mi caso yo tengo un monitor de 75 Hz y me lo limita a 75, pero la verdad se siente un delay pues muy malo, la verdad. Así que yo recomiendo que lo quiten. El límite de frecuencia de imágenes o los FPS yo recomiendo aquí que no lo pongan en ilimitado, ya que una de las razones principales que te generan tirones y todo eso en el juego es porque tus FPS están al sin límite. A la hora de ponerlos en sin límite, lo que va a pasar con el procesador es que pues va a aumentar su uso, igual con todo, con la memoria RAM y pues con la GPU. Y a mí en su tiempo esto me afectó mucho, ya que tenía un procesador malo y a la hora de poner los FPS en sin límite pues me generaba crasheos, tirones y muchas cosas pues malas pues. Así que lo recomendable es que pongan a una cantidad estable, por ejemplo la de 120, 60 y así. El chiste es que se mantenga estable a esos FPS. E igualmente más adelante les voy a explicar a cómo poner una cifra exacta de FPS, por decirlo así, que no se encuentra aquí dentro de los ajustes de Fortnite, sino que ya lo haríamos en una carpeta llamada Game User Settings, que más adelante les explico cómo. Modo renderizado yo lo tengo en DirectX 11 debido a que bueno, mucha gente usa DirectX 11 y modo rendimiento, así que para hacerlo un poco general esta configuración vamos a usar DirectX 11. Igualmente va a ser las mismas configuraciones de modo rendimiento y así, pero yo recomiendo en serio que usen más el modo rendimiento, ya que es lo que te usa menos CPU, menos memoria RAM y todo eso. Pero bueno, yo lo pongo en DirectX 11 más que nada por el video. Gráficos aquí ya es a gusto personal, yo recomiendo que pongan el brillo a 130 por ahí, si es que quieren ver el juego un poco más claro. Y nada, ahora vamos a bajar acá a la calidad gráfica, y pues bueno, yo tengo todo esto en épico igualmente para el video, pero simple y sencillamente aquí en preestablecidos de calidad vamos a ponerlo todo en bajo. Así que simple y sencillamente pongan todo en bajo, ya sea las texturas, la distancia de visión o las sombras y todo eso. Pero aquí lo que sí vamos a cambiar sería la resolución 3D. La resolución 3D pues sería la resolución del juego. Les voy a dar un ejemplo. Actualmente tengo la resolución 3D al 100%, pero si yo la bajo a no sé, a un 7%, como podrán ver ahora el juego se va a ver pues todo pixeleado, la verdad. Así que lo que yo recomiendo es que lo pongan en una cantidad arriba de la mitad, yo que sé, no sé, en 60% o en 70, para que se vea bien el juego. E igualmente entre más baja la resolución pues más FPS vas a tener. E incluso aquí dice las resoluciones más bajas pueden aumentar considerablemente la frecuencia de fotogramas, así que yo recomiendo que lo pongan en un 75% o en un 60, en mi caso lo voy a poner así en 65, que como podrán ver ya se va a ver mucho mejor. Sí se ve un poco borroso, pero la verdad se puede distinguir fácilmente a los enemigos y todo eso, así que yo lo dejaría así. Los 3 FPS vamos a ponerlo en sí, no sé, la depuración de cuelgues de la GPU vamos a ponerlo en no, esto va a aparecer si usas DirectX 11, en modo rendimiento no les va a aparecer esto. Marcadores de latencia en sí, Nvidia Reflex sí, y listo, ya estará. Estas 3 últimas opciones les va a aparecer más que nada cuando tengan el DirectX 11 o DirectX 12. Ahora nos vamos a ir acá al engranaje y vamos a bajar hasta encontrar las repeticiones. Si ustedes tienen las 4 casillas marcadas, vamos a desmarcarlas. Las repeticiones te graban toda la partida, ya sea si estás jugando en modo creativo o lo que sea en Battle Royale, y esto nos quita en serio muchos FPS, la verdad. Igualmente en ahorro energético, si lo tienes en sí, vamos a ponerlo en no y ya estará. Esas serían las configuraciones que yo usaría para tener más FPS. Y listo gente, ahora les voy a enseñar el siguiente paso que tiene que ver con las resoluciones personalizadas que les dije anteriormente, así que vamos allá. Así que bueno gente, vamos a pasar al siguiente paso, que es el Game User Settings. El Game User Settings sirve para muchas cosas, sirve para modificar archivos dentro del juego. Y nada, en el Game User Settings podemos quitar el pasto, podemos hacer resoluciones personalizadas y muchas cosas más. Así que nos vamos a ir a la descripción de este video, y aquí donde dice Game User Settings optimizado le vamos a dar clic al link, y como podrán ver nos enviará a esta nueva página. Aquí donde dice Subscribe to Channel le vamos a dar, y como podrán ver los enviará a mi canal. Lo que tendrán que hacer será suscribirse. Una
vez que nos hayamos suscrito, como podrán ver, aquí ya aparecerá el verde, o sea que ya está disponible el link. Simplemente le damos clic y nos enviará a una ventana de Mediafire. Lo que tendremos que hacer será descargarlo. Una vez descargado les aparecerá este archivo RAR y simplemente lo tenemos que extraer. Listo, una vez extraído nos dará esta nueva carpeta en el que, bueno, vendrá el Game User Settings optimizado, y aquí vendrá una nota importante. Si a la hora de descargar el Game User Settings les aparece una hoja en blanco, es porque no tienen el programa de WinRAR descargado. Simplemente lo descargan y ya les aparecerá este icono pues de los libritos y eso. Así que nada, ya tenemos el Game User Settings descargado. Ahora lo que vamos a hacer será entrar al Game User Settings original para reemplazarlo. Para eso en nuestro teclado vamos a darle a Windows más R y nos abrirá esta nueva ventana. Igualmente si le damos a Windows y buscamos ejecutar, pues va a ser lo mismo. Y listo, lo que tenemos que poner acá será porcentaje local, appdata porcentaje. Una vez puesto eso le vamos a dar en aceptar y nos abrirá esta nueva carpeta. Tendremos que buscar la carpeta que dice Fortnite Game. Entramos, le damos a Save, Bed, Config, Windows Client, y ya que estamos aquí, simplemente aquí entre todos esos archivos aparecerá este que dice Game User Settings, y simplemente esto lo mandamos al escritorio o lo mandamos a un archivo, pues por decirlo así, de respaldo. Directamente no lo borren, ya que a lo mejor y el Game User Settings no les gusta, o bueno, simplemente no les sirve así. Pues bueno, para tener simplemente este Game User Settings para volverlo a poner. Así que nada, simplemente abrimos la carpeta de Game User Settings optimizado, aquí estará, y simplemente lo pasamos a la carpeta original y ya estará. Ahora, como podrán ver, aquí ya estará. Lo que vamos a hacer será darle clic derecho y a propiedades. Tenemos que checarnos que esta casilla de solo lectura esté desmarcada, así que nada, la vamos a desmarcar y ahora sí vamos a darle a aplicar y aceptar y ya podemos entrar al Game User Settings, que como podrán ver será un bloc de notas. Aquí les voy a explicar un poco de todo lo que te desactiva todo esto, y también les voy a enseñar unas cosas que pueden poner o activar. Bueno, una de las cosas que te desactiva es esto llamado Bmotion Blur, que te lo pone en false. A la hora de ponerlo en false significa en falso o que no está activo. Y por ejemplo, aquí donde dice Visual FPS, aquí donde dice True, es que está activado, pues o que es verdadero básicamente. Así que nada, también aquí vamos a hacer settings, te desactiva esto llamado Visual Grass, que esto es el pasto. Básicamente las texturas del pasto te las desactiva y se lo pone pues en todo verde. Básicamente las texturas del pasto te las desactiva y te las pone, por decirlo así, en solo verde nomás, pero eso te va a ayudar mucho para los FPS. Así que nada, vamos a bajar un poco más y aquí donde dice ver Ray Tracing, igualmente esto te lo desactiva. Esto es más que nada para las tarjetas RTX y todo eso. Así que vamos a bajar un poco más hasta encontrar aquí donde dice resolución Size X y resolución Size Y. Esta es la resolución del juego. Aquí podemos cambiar a una resolución personalizada. Yo en mi caso en el Game User Settings puse el 1920 x 1080, pero igualmente aquí yo recomiendo que cambien su resolución. No sé, hay resoluciones, por ejemplo la de 1680 x 1050 y así. Yo en realidad no sé mucho de resoluciones, así que bueno gente, se me ocurrió la idea de hacer un video de resoluciones personalizadas. Si quieren que haga ese video, tenemos que llegar en este video a los 150 likes. Yo sé que podemos llegar, así que confío en ustedes. Así que nada, aquí pueden poner la resolución que ustedes quieran. Ahora vamos a subir un poco, ya que se me olvidó explicarles algo, y es esto de Frontend Frame Rate Limit. Como podrán ver, lo pone en 120, y si se preguntarán qué es esto, básicamente aquí podemos limitar nuestros FPS. Podemos poner 120, 144 o lo que ustedes quieran. Aquí en predeterminado puse 120, pero ustedes pueden cambiarlo. Pueden poner 70, pueden poner 80, o sea, pueden poner una cantidad que en el juego no les permita. Creo que está bastante bien. Yo en mi caso voy a poner, pues no sé, 150 FPS por ejemplo. Y listo gente, eso es todo lo que te cambiaría en este Game User Settings. Si hicimos algún cambio, simplemente le damos en archivo, guardar y ya podemos cerrar todo. Ahora gente, les voy a enseñar un programa que en lo personal me ayudó en su momento a subir nuestros FPS, y ese programa se llama Optimizer. Así que nos vamos a ir a la descripción de este video y como podrán ver los enviaré a esta página. Lo que tendrán que hacer es bajar un poco hasta encontrar el que dice Optimizer 16.5. Simplemente lo descargamos y ya estará. Y listo, una vez descargado lo vamos a abrir, le ponemos nuestro idioma que es español y ya estará. Este programa lo que hace es desactivar algunos servicios de Windows. E igualmente este programa descarga y hace muchas más cosas que ahorita les voy a explicar un poco más. Listo, como podrán ver ya tendremos descargado el programa. Así que bueno, antes de nada, si les aparece alguna alerta de virus de este programa, no se preocupen, este programa no tiene ningún virus. Aparece eso ya que este programa lo que hace es modificarte archivos o cosas de Windows. Pero ojo, me refiero a que modifica cosas para mejorar el rendimiento de la PC. Una vez dicho eso, ahora sí podemos continuar. Como podrán ver hay muchas ventanas, pero bueno, la que más nos importa es esta de universal. Vamos a habilitar algunas cosas que nos va a ayudar mucho a aumentar nuestros FPS. Así que bueno, vamos a empezar primero habilitando esto de ajustes de rendimiento. También lo primero que vamos a habilitar también será esto de deshabilitar la limitación de la red. También otra opción que pueden deshabilitar es esto de deshabilitar servicio de impresión. Ojo, marquen esta casilla si es que no tienen pues una impresora o no la usan. Así que bueno, yo en mi caso no tengo, así que voy a deshabilitarlo. Servicio de fax igualmente desactívenlo. Teclas adhesivas igualmente y ya estará. Ahora aquí en discos vamos a desactivar la hibernación y listo. Y aquí en
privacidad vamos a hacer lo siguiente. Vamos a deshabilitar las tareas de telemetría y ya estaría. Eso es lo que vamos a deshabilitar acá. Ahora nos vamos a ir acá al apartado donde dice Windows 10 y vamos a deshabilitar todavía más cosas. Aquí en privacidad vamos a deshabilitar el servicio de telemetría. También vamos a deshabilitar Cortana si es que no lo usan. También vamos a deshabilitar el Edge Discover, las noticias, los anuncios, la telemetría perimetral. Y aquí en juego de azar vamos a deshabilitar el Game Bar. Y listo, gente, eso es todo lo que yo habilitaría. Igual en este programa hay muchas más cosas por hacer. Por ejemplo, podemos descargar aplicaciones como podría ser navegadores, e incluso el WinRAR y muchas aplicaciones más. Aquí también hay un limpiador y ya estaría. Simplemente le damos acá donde dice reiniciar para aplicar cambios y ya estaría. Así que voy a reiniciar para que se apliquen los cambios. Y ahora, gente, vamos a pasar al siguiente paso. Y les estoy hablando de un programa para bajar tu ping. Ese programa se llama NoPing. Así que si quieres saber a cómo bajar tu ping y aumentar también mucho tus FPS, te recomiendo darle clic acá a la pantalla. Es un video bastante bueno que te va a ayudar mucho a bajar tu ping y aumentar tus FPS. Así que nada, gente, sin nada más que decir, nos vemos.